Hola con todas y con todos. Esta es nuestra entrevista número 5 de Colaboración, que es un programa de colaboración entre la Fundación Acción Igualitaria y usuarios digitales para poder abordar la coyuntura de la pandemia COVID en lo que tiene que ver con temas de salud, de educación, política, economía y el tema sanitario también. Bueno, en esta ocasión vamos a abordar sobre el tema laboral. El ministro de Producción, Iván Ontaneda, aseguró que como consecuencia de la pandemia, 508,000 ecuatorianos y ecuatorianas podrían entrar al desempleo. Con ello, el incremento de esta tasa pasaría del 9 al 10%, cuando en diciembre de 2019 dicho porcentaje era del 3,8 a escala nacional. Una encuesta hecha por la Cámara de Comercio de Quito, difundida el 24 de abril, que evaluó la situación de 473 negocios capitalinos a propósito de la emergencia sanitaria, reveló que el 82,1% de las empresas ubicadas en Quito está funcionando en cero y el 30% de su capacidad instalada. El 1,7% de las compañías encuestadas opera al 100% y un 70% de las empresas no está generando ingresos. En el caso específico del sector comercial, el 83% de las empresas registra un balance negativo. En cuanto a la nómina de trabajadores, el 35,3% de las firmas encuestadas redujo su personal. Las micro y empresas pequeñas disminuyeron el 47,7% de empleos. Hasta el 20 de abril, el ministro de Trabajo ha recibido cerca de 4,500 denuncias de despidos intempestivos de trabajadores en Ecuador. Este ministerio reportó que 25,550 empresas que cuentan con cerca de 400,000 trabajadores se han acogido a la suspensión de la jornada laboral por la pandemia. Otras 4,807 empresas han reducido la jornada laboral para 113,706 colaboradores, lo que impactará en sus ingresos. Finalmente, se ha conocido a través de redes sociales que varias empresas estarían acogiendo el artículo 169, numeral 6 del Código del Trabajo para desvincular a sus trabajadores. Precisamente para hablar de esto contamos con Alba Guevara, abogada especialista en Derecho Laboral y docente de la UID. Bienvenida, Alba. Muchas gracias por aceptar nuestra entrevista. Muchas gracias. Gracias, Pamela, la invitación. Un agradecimiento a todo el equipo de colaboración por la invitación. Una vez más, felicito la actividad que está realizando a través de este medio que permite discutir temas de relevancia nacional y que efectivamente están vinculados con el momento que estamos viviendo. Muchas gracias, Alba, y empezamos pues con esta entrevista del tema laboral. Por favor, para que todas las personas que nos ven puedan entender, explícanos qué establece el artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo y si es pertinente y legal que las empresas se estén amparando en esta norma para desvincular a sus trabajadores. Ok. En principio, para efectos de entrar en contexto, es importante identificar qué incluye el artículo 169 o qué representa el 169. Bajo esta línea, entonces, el 169 establece formas de terminación de la relación laboral. Y concretamente, el 169.6 se refiere a una forma de terminación laboral relacionada con, lo voy a leer textualmente, se refiere al caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo como incendios, terremotos, tempestades, explosión, plagas del campo, guerra y en general cualquier otro acontecimiento extraordinario que los contratantes no pudieran prever o que previsto no lo pudieran evitar. Bajo esa premisa, efectivamente, la realidad que estamos viviendo, el COVID sí representa un caso fortuito, una fuerza mayor, porque efectivamente, no obstante de que sabíamos de la existencia del virus, ha sido un hecho que no se ha podido evitar. Ahora bien, eso vinculado a la posibilidad de dar por terminados los contratos de manera unilateral, no es posible, no es factible. La cláusula determina efectivamente este concepto de caso fortuito fuerza mayor. No obstante, es el juez del trabajo el que tiene que determinar efectivamente si se cumplen con los parámetros del tema del caso fortuito fuerza mayor. Dicho de otro modo, no obstante de existir la realidad, que no es necesario de probarla,
Lo que sí tengo que probar como empleador es que este caso fortuito o esta causa mayor me está afectando en mi negocio. Em, yo he visto a través de redes, denuncias además que se han hecho, que hay empresas importantes con una masa importante de nómina que han decidido dar por terminados los contratos acogiéndose a esta cláusula y además contratos importantes, por ejemplo, de personas que han estado ya laborando entre 12, 14, 15 años. Y eso definitivamente es un despido intempestivo de la forma que se la quiera mirar, pero además, como yo les digo, esto se trata de una decisión unilateral. Por lo tanto, obviamente, la persona que se haya visto afectada bajo esta circunstancia, cuando otra vez empecemos a reactivar todas nuestras actividades, tendrá que presentar ante el organismo competente, ante el juez, su queja, su planteamiento, para que el juez sea quien determine si se ha cumplido o no con em, con estos requisitos. Ahora bien, Alba, solo para dejar claro, el momento en que la empresa está utilizando este artículo y está generando una desvinculación del trabajador o trabajadora, lo que está haciendo es no pagarle la indemnización que le correspondería. Se supone que exacto, debería hacerle ese pago, pero no le está haciendo. Es claro, así. exacto. Exacto. Lo que pasa es que la cláusula en sí, por eso se quieren acoger al tema del caso fortuito o la fuerza mayor, porque representa que efectivamente frente a esta circunstancia, por ejemplo, y quiero citar un caso súper puntual para que podamos identificar cuál es la circunstancia del caso fortuito fuerza mayor. Todos recordamos el terremoto del 2016 que nos destrozó. Frente a esos escenarios, frente a que el empleador, por ejemplo, el dueño de hotel, el hotel se destruyó, efectivamente no existía la posibilidad de que continúe la labor, la actividad laboral, entonces procedía un caso fortuito fuerza mayor, además que estaba establecido en la norma. Entonces, por eso es importante que para aplicar, y vamos a encontrar efectivamente que va a haber áreas en las que la situación del COVID sí ha afectado el negocio en concreto, eh, esas pruebas las tiene que entregar el empleador y es un juzgador el que tiene que determinar si es un caso fortuito o una fuerza mayor y que además le va a permitir desvincular al trabajador sin indemnización. Por eso manifiesto mi preocupación respecto a muchos trabajadores que, teniendo entre 12, 14, 15 años, han sido desvinculados de las empresas sin indemnización. Entonces, por un lado, eh, parece que queremos acogernos a esta cláusula por un tema de ahorrarnos indemnizaciones y por otro también puede hacerse presente la necesidad de la empresa de que ha visto mermados sus ingresos, la productividad y entonces son dos realidades que nos enfrentan a una situación social complicada y que además van a generar un nivel de empobrecimiento terrible en el país. Alba, con respecto justamente a lo que estás mencionando de las empresas, ¿qué deberían hacer estas empresas que han visto una drástica disminución de sus ingresos y consideran la necesidad de reducir su nómina de empleados? ¿Cómo deberían operar en función de la ley? Frente al escenario que me dices, yo como empleador definitivamente no puedo continuar con este concepto eh, por, una, eh, por una vía, debería pagar las indemnizaciones que corresponden según el 187 del Código del Trabajo, es decir, una remuneración, eh, si está el trabajador entre 1 y 3 años, hasta 3 remuneraciones y de 3 años en adelante una remuneración por cada año con un tope de 25. Esa sería una de las vías eh, para poder dar por terminado el contrato de trabajo. Y lo otro, pues, podría ser, mm, y creo que esta va a ser la vía que la mayoría se va a acoger a este concepto de acuerdo de voluntades. Em, lo que pasa es que, y lo quiero decir así, entre comillas, acuerdo de voluntades, porque frente a un escenario posible de pérdida de trabajo y de pronto me quiere ofrecer una cosa distinta, cambiarme un régimen laboral, frente a esta opción de quedarme con un trabajo a lo mejor medio precario o perderlo, la mayoría, y lo tengo que decir en todas sus letras, la mayoría seguramente va a aceptar esos acuerdos que no pueden ser beneficiosos, pero que quieren rescatarse, al menos el trabajador quiere rescatar por el hecho de
quedarse desempleado frente a una realidad que, como lo señalaste, a finales del 2019, de los 8 millones de ecuatorianos comprendidos entre los que somos activos en cuanto a la posibilidad de acceder a plazas de empleo, el 60% estaba desempleado. Entonces, frente a esa realidad y la realidad que se viene con todo este escenario del COVID, seguramente vamos a acogernos a estos acuerdos voluntarios que, desde luego, desde mi punto de vista, van a generar muchas vulneraciones a los derechos de los trabajadores. Alba, sobre esto que estamos tratando, ¿tienen las y los trabajadores que han sido desvinculados de sus empleos a través de este artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo, alguna posibilidad legal posterior de reclamar a la empresa sus derechos laborales? ¿Y cuál sería el proceso legal que deberían seguir si es así? Sí, mira, efectivamente, como yo te decía, los trabajadores tienen la vía judicial. Entonces, podrán contratar un abogado en libre ejercicio o, en su defecto, tratar de ir a la defensoría o también consultorios jurídicos de las universidades a efectos de presentar una demanda en función del despido intempestivo del que han sido objeto. Como te digo, esta notificación que reciben los trabajadores en función del 169, numeral 6, constituye un despido intempestivo unilateral. Entonces, tendrán que presentar una demanda ante el juzgado competente, ante el juzgado de lo laboral, y la demanda se presenta en la unidad laboral, recaerá en sorteo a través de cualquiera de los jueces y, acto seguido, se procederá a calificar la demanda, luego a citar al empleador y, frente a la contestación de la demanda, el empleador tendrá que probar que efectivamente, y aquí es importante mencionar o recalcar, que efectivamente esta causa de fuerza mayor o caso fortuito que ha generado el COVID le ha afectado en su fase de producción o en su fase de ventas, es decir, que realmente le ha causado afectación a la parte del negocio. Si es que efectivamente... Alba, y esta forma de demostrar tiene que ser total, es decir, tiene que demostrar que definitivamente su giro de negocio desapareció totalmente, o si lo demuestra de forma parcial también le serviría al empleador para justificar esta desvinculación del trabajador. Y es que ahí es un tema importante y por qué es necesario que se discuta dentro de los juzgados, porque cada caso necesita un análisis particular e individual. Es decir, puede que una área del negocio se haya visto completamente afectada, mientras que las otras van a estar subsistentes. Una interpretación como la que pretendía hacer la Asamblea Nacional no es lógica frente a los escenarios individuales de cada trabajador. Entonces, puede que efectivamente, seguramente sí habrá pequeñas empresas que han tenido, se van a ver obligadas a cerrar, efectivamente, las va a haber, pero no todas las empresas están bajo esta circunstancia. Y lo que también tiene que analizarse es que, transcurrido esta fase de pandemia, esta situación crítica, posteriormente no se vuelven a abrir estas empresas. Entonces, a lo mejor resulta económicamente oportuno desvincular al trabajador sin indemnización y luego, después de 2, 3 o 4 meses, vuelvo a abrir mi negocio y como resultado me he beneficiado de no haberle pagado la indemnización. Alba, y volviendo a esto que nos parece muy importante tratar en este programa, el 27 de abril, la asambleísta Marcela Holguín, miembro de la Comisión Permanente Especializada de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, emitió un oficio a la presidenta de la Corte Nacional de Justicia solicitando a esta instancia expedir una resolución con carácter de urgente sobre el artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo. ¿Qué atribuciones legales le permitirían a la Corte Nacional de Justicia acoger la solicitud del asambleísta Holguín? Y, de ser pertinente y legal este pedido, ¿cuál debería ser el contenido de la resolución que emita la Corte Nacional de Justicia sobre el mencionado artículo del Código de Trabajo? Efectivamente, la Corte Nacional tiene competencia para pronunciarse respecto a este hecho. Es más, el artículo 180 del Código Orgánico de la Función Judicial establece, dentro de las funciones que tiene el Pleno de la Corte Nacional, la posibilidad de expedir resoluciones en casos de duda u obscuridad de la norma, y estas resoluciones van a ser más bien generales y obligatorias.
mientras no exista una norma o una ley que disponga lo contrario. Entonces, la competencia plena la tiene sí la Corte Nacional frente a estas dudas, frente a obscuridad, que en lo particular no veo ninguna obscuridad en el tema del caso fortuito y la fuerza mayor. Lo que pasa es que queremos interpretar como que existe una obscuridad. Y desde mi juicio, desde mi criterio, como te señalo, considero que el juez debe, los jueces de la Corte Nacional en esta consulta deberían remitirle al juez competente, es decir, que se entienda que el caso fortuito tendrá que ser resuelto por el juez competente. Ahora bien, o sea, Alba, solo para dejar esto claro, esto significaría que en términos estrictamente legales, si una empresa quisiera utilizar este artículo para desvincular a un empleado, tendría que someter a consideración primero al juez competente para que determine si esto es efectivo o no, no simplemente anunciarle al empleado o empleada que ya terminó el contrato porque estaría cometiendo un despido intempestivo. exacto. ¿Sería así? Exacto, eso desde mi punto de vista es lo ideal, porque ya te digo, no se puede hacer una interpretación que vaya a incluir los casos individuales. Y este tema en concreto necesita un análisis de manera individual del caso fortuito de la fuerza mayor, de cómo ha afectado al negocio. En el caso de Pedernales, para ser concreta, y no tengo acá la sentencia, sí hubieron algunos casos que frente al terremoto y viendo que sobrevivieron algunas líneas de producción, no se concedió el caso fortuito de la fuerza mayor. Entonces, por eso vuelvo a incidir con esto, que lo que tengo que probar es la afectación de en este caso de la COVID, cómo ha afectado en mi negocio. Y por tanto, desde mi criterio, no se puede dar por terminados esos contratos como lo están haciendo cantidad de empresas. Porque además, Perfecto. aquí tengo que señalar que de hecho el Ministerio del Trabajo se ha tomado atribuciones que no le corresponden, al decir y al señalar que el empleador tiene que justificar, que tiene que cargar en el sistema, que tiene que cargar la justificación de por qué les está despidiendo a los trabajadores. El Ministerio del Trabajo no es competente para conocer despidos intempestivos. Perfecto, Alba. Muchas gracias. Y quiero justamente pasar a unas resoluciones del Ministerio de Trabajo que se emitieron justo en estos días. Y aclarar aquí, con fecha 28 de abril, el Ministerio de Trabajo emitió la resolución número MDT 2020-022, en la cual se determina que la enfermedad del coronavirus no constituye un accidente de trabajo ni una enfermedad profesional. Ante las críticas en redes sociales de varios juristas a esta resolución, el Ministerio de Trabajo emitió una nueva resolución el 29 de abril, donde determinó excepciones y cito, aquellos casos en los que se pudiera establecer de forma científica o por métodos adecuados a las condiciones y prácticas nacionales un vínculo directo entre la exposición a agentes biológicos que resulte de las actividades extraídas por el trabajador. Cierro la cita. Por favor, explícanos cuál fue el error que cometió el Ministerio de Trabajo en la primera resolución y si se estaría solventando dicho error en esta segunda resolución. Yo te diría que no fue un error, fue un horror lo que hicieron. Pues sí. Ya la OIT se había pronunciado respecto a que la COVID sí podría considerarse una enfermedad profesional, sobre todo de aquellos profesionales que se encuentran en la línea de enfrente. Es decir, sobre todo médicos, enfermeras, personal de servicio de limpieza que está cerca de estas áreas. También hay que decir que para que se califique a una enfermedad como profesional, tiene que cumplir con ciertos criterios diagnósticos, un clínico, un ocupacional, un higiénico, epidemiológico, un laboratorio, uno de médico legal, es decir, son algunos parámetros que se tienen que cumplir para que se puedan considerar una enfermedad profesional. Y bajo esa premisa también son tiempos que le van a tomar, por ejemplo, al trabajador y que esta enfermedad que ha sido tan letal en personas les demora 6 o 7 días, genera cierta estabilidad. De mi criterio, simplemente debieron derogar, por lo menos con el acuerdo ministerial se le está dando la oportunidad de que abra un proceso para aprobar que se trata de una enfermedad profesional. El otro era excluyente en su totalidad y dejaba por fuera cualquier posibilidad.
Perfecto. Ahora, perdona, otra cosa que quería puntualizar es que lo están haciendo de manera retroactiva, es decir, a partir de que la OMS declaró como pandemia nacional, es decir, a partir de esa fecha estaríamos refiriéndonos a que deberíamos probar efectivamente si cumplo o no con los parámetros establecidos para que se califique como enfermedad profesional o no, con las respectivas consecuencias. Si no logro probar que se trata de una enfermedad profesional, que no la contraje dentro de por ejemplo, de mi servicio, la consecuencia es que se va a tramitar como cualquier una otra enfermedad y por tanto no existe ningún tipo de protección económica para el trabajador. El proyecto de ley orgánica de apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19, emitida por el Ejecutivo y en espera de aprobación del Legislativo, establece en su artículo 22 una nueva modalidad laboral denominada contrato especial emergente, que determina que el contrato se celebrará por un periodo convenido entre las partes hasta por el plazo máximo de 2 años y que podría ser renovado por una sola vez. Esta nueva modalidad laboral que propone el Ejecutivo atenta contra los derechos laborales. Sin lugar a dudas. Por supuesto, a ver, recordemos que, bueno, actualmente nosotros tenemos la naturaleza de todos los contratos son de naturaleza indefinida, es decir, transcurrido el periodo de prueba, son 15 días en el trabajo doméstico y 90 días en los trabajos normales, se produce ya una suerte de estabilidad laboral, que es parte de las garantías que tienen los trabajadores. Entonces, a través de esto, eh, se genera una estabilidad que a través de este nuevo contrato que pretenden aprobar estaría en riesgo. ¿Por qué digo que estaría en riesgo? Porque hablando de este concepto de diálogo social, hablando de este concepto de que las partes podrían conciliar o transigir de manera sin que implique vulneración laboral, que esos son los discursos que he escuchado, se puede generar una realidad que va a ocurrir. Es decir, el empleador le va a decir, ¿sabes qué? Renuncia, yo no te despido, renuncia, pero ahora nos acogemos a esta nueva figura de contrato. Y luego te doy por terminado el contrato sin indemnización. La naturaleza del contrato indefinido implica que efectivamente al darlo por terminado, si no ha habido causa justa para dar por terminado el contrato, se generan ciertas indemnizaciones económicas. Eso significa protección para el trabajador a todas luces. Nosotros ya eliminamos el contrato a plazo fijo, que esta es una suerte, el contrato a plazo fijo, el contrato que acabas de mencionar, y nosotros lo eliminamos por esa misma naturaleza, porque no brindaba estabilidad al trabajador. Perfecto, Alba. Te agradecemos muchísimo por las aclaraciones, precisiones y explicaciones que nos has dado con respecto a un tema fundamental en estos momentos para el Ecuador y para la crisis que está viviendo por esta pandemia del COVID-19. Queremos, como colaboración, todo el equipo agradecerte muchísimo por el tiempo y por las explicaciones que nos has dado y a la distancia enviarte un fuerte abrazo. A ustedes muchísimas gracias por la invitación. Igual otro fuerte abrazo de vuelta.